Bien, estamos de vuelta con ustedes y Luis Augusto Romero, secretario general de Avanzada Progresista. El 21 de noviembre, ya nuestro invitado más o menos hablaba de los resultados. 3 fuerzas políticas, la Alianza Democrática, la Plataforma Unitaria y los Independientes. Hoy en Venezuela esas 3 fuerzas aglutinan los votos de la oposición con partidos, es decir, con cierta regularidad, ¿no? No estamos hablando de que hay un sector que se puede imponer a otros, por lo menos en resultados electorales. Pero de cara a 2024, muchos hablan de la necesidad de la unificación de la oposición, de que un solo candidato es la única forma de derrotar al gobierno. Pero parece imposible que se dé una unificación viendo lo que está ocurriendo, y empezamos con el tema de las primarias, donde algunos sectores políticos han puesto una línea diciendo la Alianza Democrática y los partidos judicializados que vayan a las primarias del PSUV. Tú no puedes construir una unidad sobre la base del desconocimiento y el irrespeto. Es decir, si yo te invito a ti a tomarnos un café para que lleguemos a un acuerdo, yo no puedo asumir una actitud frente a Carlos Peñalosa como que tú no existes y tú no eres digno de conversar conmigo. Y esto, bueno, quizás la palabra dignidad no sea la más adecuada, esto es un hecho político. Esos factores de la plataforma unitaria han sostenido públicamente que no reconocen a este sector de la oposición. Vaya paradoja, el sector que obtuvo más votos en las pasadas elecciones y el que ha defendido la ruta electoral a la cual ellos vienen regresando. Entonces allá hay una falla de origen con esas primarias, que es que están montadas sobre un mecanismo excluyente, están montadas sobre un dispositivo que señala, que aparta, que discrimina a un sector importantísimo, mayoritario con votos, de la oposición. Allí se nombró una comisión de primarias, una comisión electoral, compuesta, debo decir, por gente honorable. Pero yo me temo que esos venezolanos que pusieron su nombre allí, que lo hicieron de buena fe, van a terminar siendo prisioneros de unos operadores políticos que no quieren resolver el problema de la oposición. Lo que quieren es seguir siendo opositores. Quieren llegar de segundo, quieren la medalla de plata. ¿Y por qué razón, Carlos? Porque todo esto del interinato se convirtió en un gran negocio. El interinato de Guaidó ha manejado grandes fortunas, y si la corrupción de este gobierno ha sido notable, la del interinato en el poco tiempo que han estado en el poder entre comillas, y con los recursos que han manejado, ha sido mucho mayor que la del gobierno, como decía al comienzo del programa. Todavía no sabemos qué pasó con la plata de monómero. El propio cardenal, el del Táchira, Monseñor Mario Moronta, señaló los abusos que se habían cometido con la ayuda internacional. Calderón Berti, que fue embajador de Guaidó en Colombia, dijo que un día llegó a las oficinas de monómeros y allí estaban los 4 operadores políticos de los 4 partidos del G4 repartiéndose las coimas de monómeros. Quebraron Monómeros, que era una de las pocas empresas de PDVSA que había sobrevivido a la vorágine rojita de Rafael Ramírez. Está por otro lado el tema de Sirgo. Sirgo ha seguido produciendo, independientemente que no está bajo la jurisdicción del gobierno de Maduro, pero ha seguido produciendo. ¿Y dónde están los dividendos de la producción de Sirgo? Para no hablar de la ayuda humanitaria, ¿qué pasó con todo ese dinero que los organismos multilaterales destinaron a la ayuda humanitaria en Venezuela y que fueron manejados por ONGs registradas por operadores del G4, hoy Plataforma Unitaria? Nadie sabe nada de ese dinero, nadie sabe nada de dónde está esa plata. A los venezolanos nunca les llegó un centavo, se anunció en algún momento un bono que le iban a depositar unos médicos, claro. Eso nunca llegó. De manera tal que de aquí lo que se trata, Carlos, es que la gente quiere un cambio. La mayoría de los venezolanos quiere salir de este gobierno que ha sido el peor de la historia de Venezuela sin duda, pero no quiere reemplazarlo por una oposición que ha demostrado que no tiene capacidad para gobernar, o que en todo caso no tiene pudor a la hora de disponer indebidamente de los dineros del Estado. La mayoría de los venezolanos queremos cambiar. Yo diría que cerca del 80% de este país, cuidado y si no más, rechazan al gobierno. Ahora, la gente quiere hacerlo por algo mejor, no para retroceder. Yo creo que hay que aprender de los momentos históricos que nos ha tocado vivir como nación, y es un reto para la oposición actualmente, sobre todo para la oposición democrática, plantearle al país, más que una candidatura, Carlos, un proyecto de país, un plan de gobierno, un gobierno alternativo, y convencer a los venezolanos que podemos hacerlo mejor, que podemos gobernar sin robarnos la platica, que podemos resolver el problema de la educación, el problema de la salud, que podemos volver a brindarle a nuestros jóvenes que se fueron al exterior un futuro para que regresen a Venezuela. Bueno, esa es la gran meta de una oposición democrática que está apostando por devolverle a los venezolanos la calidad de vida que tuvieron hasta hace 25 años atrás.
Pero eso quedaría la responsabilidad en el ciudadano, porque en la práctica pareciera no va a ser posible que todos coincidan en una sola candidatura, ¿no? El ciudadano va a tener que escoger entre lo que se presente y que cumpla con ese patrón. Bueno, yo creo, Carlos, que es hora de que los ciudadanos también admitan, y esto que voy a decir quizás suena un poco pedante, los ciudadanos van a tener que ejercer la responsabilidad que les corresponde a la hora de votar, porque votar no es solo un derecho, también es un deber. Usted tiene que ver las propuestas de los candidatos, pensar, reflexionar sobre cuáles son los mejores candidatos, o en todo caso los menos malos. Y su voto tiene que ser un voto consciente, no entubado, no llevado en autobuses como las grandes maquinarias. Eso es parte del pasado. Y si en definitiva la última decisión la tiene el ciudadano, pues entonces el liderazgo político tiene que convencer a la ciudadanía de que la oferta del candidato A o del candidato B, una es mejor que la otra, y eso nos corresponde hacerlo a nosotros, pero a ustedes los ciudadanos, a nosotros los ciudadanos, porque el ejercicio de la política no te exime de tu deber como ciudadano, nos corresponde tomar una decisión responsable en los próximos procesos electorales que vienen. ¿Cómo está la Alianza Democrática de cara a esos procesos? Hay dos candidaturas que se conocen, otras que todavía no se sabe si van a ser presentadas, pero de cara a esta situación de poder presentarle una propuesta al país, ¿cómo se preparan? Bueno, tú sabes que en la alianza hay varios candidatos que ya están en la calle. Está el caso de Bernabé, José Brito, está el caso de José Brito, el pastor Bertucci está evaluando si pone su candidatura en la calle, Juan Carlos Alvarado también ha asomado un interés en poner su nombre allí. En la alianza no le tenemos miedo a la pluralidad. Y es normal que una plataforma electoral que está conformada por varios partidos, pues se manifiesten aspiraciones de varios candidatos. Ahora, con respecto a la metodología para resolver eso, a partir del mes de enero nos vamos a reunir para buscar un mecanismo que permita, como te dije, llegar a un acuerdo. En caso de que no sea así, pues entonces nuevamente habrá que apelar a la sabiduría de la ciudadanía, al conocimiento de la gente y a la responsabilidad del elector para que sea él, en última instancia, que decida el ejercicio de su voto. No hay que tenerle miedo a la pluralidad. Son demasiados años de discurso único, de pensamiento único promovido desde el chavismo. Tenemos que asumir que en la pluralidad está buena parte de la base de la democracia. La capacidad que tengamos los ciudadanos de discernir, de tomar una decisión y escoger el mejor candidato, es algo inherente, como te dije, al ejercicio de la ciudadanía, al ejercicio del voto, al ejercicio del sufragio, que como te dije, en última instancia es la gran piedra angular de la democracia. Hay un par de comentarios que vamos a leer ya para despedir la entrevista. Nos escribe Manuel Eduardo Ojeda a través de Instagram. Solamente se podrá obtener una victoria en las elecciones de 2024 si los representantes de la oposición dejan de ser tan egoístas en elegir un candidato de unidad y que en realidad trabaje por el bienestar del pueblo y engrandecimiento del país desde el punto de vista económico y social. Eso no es tan así. Fíjense lo que pasó en el Estado de Nueva Esparta. En el Estado de Nueva Esparta la oposición fue dividida y la gran mayoría de los votos opositores votaron por el actual gobernador Morel Rodríguez. Y lo interesante es que Morel Rodríguez contó con el apoyo de la Alianza Democrática y de otros partidos como Fuerza Vecinal. Pero se confrontó con el gobernador en ejercicio, que era de la plataforma unitaria, que era Alfredo Díaz. Es decir, que la mayoría de los neoespartanos llegaron a una conclusión de que la mejor opción era Morel y fueron y votaron por él. Lo mismo pasó en el Zulia, en este caso al revés. Manuel Rosales no contó con el apoyo de la plataforma, sin embargo ganó las elecciones. No siempre el hecho de que la unidad sea completa implica un triunfo. Tú puedes estar unificado en torno a una candidatura, pero si la candidatura es muy mala no gana. Y puede ocurrir que haya un candidato de la oposición que no tenga el apoyo de todos los factores de la oposición, pero que el candidato es tan bueno que lo que llaman la economía del voto y la opinión de la gente se volca favorablemente a ese candidato. A eso es lo que yo estoy apelando, a que la gente evalúe, tome conciencia y vote inteligente. Eudoro Rodríguez también nos escribe por el Instagram, @CarlosPenalosa. Para mí hay más partidos de oposición que electores. ¿Hasta cuándo? Que se iban de una vez o lleguen a un consenso allá y haya un solo vocero. Bueno, insisto, la oposición, a diferencia del gobierno donde está el pensamiento único que se rige por una disciplina estalinista, en la oposición hay pluralidad y democracia. Eso es inherente a la condición de demócratas en el ejercicio de la política. Que haya muchos factores de oposición, más bien lo que evidencia es que hay un interés por la política. El hecho, Carlos, de que haya factores emergentes, los amigos de Fuerza Vecinal, Antonio Carri con la Alianza Lápiz, muchos otros liderazgos regionales, indica que afortunadamente para el país hay un sector de la juventud venezolana que se está involucrando en la política y que está haciendo política.
Y que a diferencia de otros lugares del mundo, que es lo curioso del caso venezolano, la diversidad de opciones políticas fortalece la democracia. En nuestro país es criticado que existan más opciones políticas. Bueno, porque ha sido mucho tiempo de pensamiento único, mucho tiempo del chantaje unitario, que teníamos que unirnos todos contra algo, porque fíjate que siempre la unidad es contra alguien. No es una unidad para construir, es una unidad para confrontar. Insisto, el ciudadano tendrá con su voto la última palabra sobre quién va a dirigir el país en el año 24. Yo creo que están dadas las condiciones para derrotar al gobierno. El gobierno ha perdido sistemáticamente desde el año 2013 buena parte de su votación. Desde la segunda elección del año 2013 hasta el año 2021, el gobierno ha perdido 4 millones de votos. Es decir, va cuesta abajo en la rodada por ineficiente, por corrupto y porque la gente está cansada y quiere un cambio. Nos corresponde desde la oposición construir una opción que a lo mejor no es única, pero puede ser unitaria, porque la mayoría de los venezolanos se volquen hacia esa opción. Es por eso que uno tiene que celebrar que existan nuevos factores en la política, incluso factores que no provienen del mundo partidista. Que haya por allí unos candidatos, eso que llaman unos outsiders. Vimos al Conde en unas encuestas. Que estén asomando sus intereses, eso es bueno, eso es pluralidad para la democracia venezolana. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Luis Augusto Romero con nosotros, secretario general de Avanzada Progresista. Al regreso cambiamos de tema, hablamos de los adultos mayores en Venezuela. Cifras que ha venido publicando la Asociación Civil Convite, que estará con nosotros en estudio Francelia Ruiz. Hablan de la precariedad en la que los adultos mayores hoy están en nuestro país.